saludo familia, ¿qué tal? Otra vez aquí, están en la caja de Pandora. Yo soy Luis y hoy tenemos un título que ya lo dice, la alimentación del futuro. Ya me pueden empezar a poner en el chat qué es para vosotros la alimentación del futuro. A ver si acertamos con lo que dice el doctor Ángel Luis Fernández. Antes de empezar, deciros que aquí arriba tenéis un enlace que lo pueden compartir para avisar de que estamos en vivo ahora con el doctor, que tienen el enlace para verlo más tarde. También os podéis suscribir a los diferentes 11 plataformas donde transmitimos en directo y en diferido. Ahora en vivo estamos en Facebook, YouTube, Twitch, Twitter, Odyssey, todo de la caja de Pandora. Mañana nos encontraréis en Rumble, en iVoox, en Instagram, en Spotify, también en Telegram subimos el vídeo tal cual y también en TikTok ahora. Entonces nos podéis encontrar por todas esas plataformas. Si un día veis que no estamos en una porque nos han censurado, pues vais a otra y ahí nos encontraréis. Incluso en YouTube tenemos 5 o 6 YouTube. Que si no os encontráis en uno, vais a otro. Es lo de siempre. Hay que ir sorteando así en el futuro. Y nada, dicho esto, pues vamos a entrar con el doctor, que ya lo tenemos aquí. ¿Qué pasa, doctor Ángel? ¿Cómo está? Hola Luis, ¿qué tal estás? Un abrazote fuerte. Muy bien, muy bien. ¿Cómo fue ayer el seminario? ¿Cómo fue? Pues bien, esos son seminarios muy intensos, ¿no? Pero muy interesante, creo que se liberaron ciertas cuestiones que estaban enquistadas para mucha gente y pienso que bien, a juzgar por los comentarios y la asistencia, pienso que bien. Bueno, decirle a la gente que aunque el seminario fue el domingo, lo pueden ahora adquirir en cualquier día, a cualquier hora, para poder hacerlo durante todo el año. No este seminario, todos los seminarios que hemos hecho en los últimos años. Y luego si entran también a la página web del doctor Ángel Luis Fernández, también tendréis ahí todos los libros. Y también os informaréis de todos los eventos que se están haciendo, que ahora mismo nos lo ha dicho el doctor Ángel, que está en Sonora, en México. ¿Qué están haciendo en Sonora? ¿Qué hay allí? Pues es que estoy en medio de una gira, Luis, por la mitad del país y bueno, esto yo lo hago con cierta frecuencia y en esta ocasión estoy en Sonora y sigue la gira para Baja California, Puebla, etcétera. Qué envidia me estás dando, ¿eh? Como dice, la envidia, dice envidia buena, dice aquí no existe la envidia buena, siempre es mala. No, la hay buena, realmente Sí. hay envidia buena, sí, hay envidia sana. Yo solo pienso, más tarde o más temprano llegaré, no tengo prisa. El mundo es como es y ahora toca estar aquí y mañana tocará estar allí. No importa, cuando toque vamos. Exactamente, hay que seguir los flujos del tiempo, nos lleven donde nos lleven. Ahí está. Bueno, pues empezamos con la temática de qué nos vamos a alimentar en un futuro, doctor. Pues, qué tema especial Luis, la alimentación del futuro, ¿no? Es curioso porque posiblemente hubiera que empezar diciendo que a lo mejor en el futuro no nos alimentamos conscientemente, sino inconscientemente, ¿no? Y quisiera empezar diciendo que algunos de los elementos que se utilizarán en los tiempos que están por venir, pues ni siquiera se conocen hoy en día, ¿no? Y es curioso porque han estado ahí desde siempre, ¿no? Pero a medida que se vayan perfeccionando los cuerpos físicos de los seres humanos que pueblen la esfera en ese entonces, pues se van a ir modificando también los hábitos alimentarios, ¿no? Y bueno, todo lo que hoy es considerado como compuesto nutricional, pues va a cambiar, ¿no? Dando paso a un concepto nuevo en el que se va a crear pues una nueva cultura, ¿verdad?, de consumo. Y uno de los aspectos más curiosos es que la tendencia posiblemente se centrará en una única ingestión diaria, ¿no?, acompañada de otro tipo de nutrientes que serán absorbidos de otra manera, no necesariamente por la boca, sino que habrá que ir pensando en otro tipo de nutrientes que van a estar ahí, de tipo energético y luminoso, ¿no? Imagínate estar considerando la luz como un nutriente, ¿no? Pero en general toda la alimentación va a estar basada en el consumo de lo que nos entreguen
los vegetales, pero no los vegetales en sí. Es decir, uno de los aspectos más curiosos es que las plantas no se comerán porque no están hechas para esto, ¿no? Sino que se van a comer los frutos, frutas y granos que dependan de las plantas y que vamos a llamar solares, que son los que brotan hacia el sol, ¿no? Compensados con otros de tipo lunar, que son los que crecen hacia la tierra, como son las raíces, bulbos, etcétera, una vez que la planta de superficie ha fenecido, ¿no? Y fundamentalmente yo diría que el consumo, la gran despensa, pues va a estar en el mar, en concreto todo lo que tiene que ver con el plancton marino, los árboles del mar, las plantas del mar, que son la verdadera despensa, como digo, de la humanidad del futuro. Y así, pues el nuevo nivel evolutivo, si lo podemos llamar así, pues va a traer consigo la erradicación definitiva de costumbres antiguas, como el consumo de carne, de los huevos o de la leche. Fíjate que es curioso que los huevos que consumimos constantemente ahora, pero los huevos hasta hace poco tiempo nadie los consumía, no se consumían. La gente no quería comer huevos porque prefería dejar que naciese el pollo, ¿no? O sea, es relativamente reciente que se consumen los huevos, ¿no? Pero sí, o sea, la leche, los huevos, la carne, todo eso van a ser sustituidos, ¿no? Las verduras no se van a consumir, no se van a consumir porque hay gente que se plantea, dice, no, yo soy vegetariano, no quiero matar animales, privar de la vida a un ser vivo y demás, y se olvidan que en realidad están haciendo el mismo daño a la naturaleza, pues matando un pollo para comérselo en pepitoria que matando a una lechuga cuando está en la flor de la vida, ¿no? En su momento culminante. En ambos casos, tanto el animal como la lechuga, pues vierten al torrente sanguíneo una serie de sustancias de la familia de las enzimas y hormonas como repelentes, es decir, para evitar que los asesinen, ¿no? Y estamos en la misma situación, es decir, esas sustancias tóxicas que vierte el animal, pues son muy parecidas a las que vierte el vegetal a su torrente sanguíneo, en este caso es la savia, ¿no? O sea que las plantas no son en realidad para ser consumidas. Se consume el fruto de la planta, pero no la planta, ¿no? Y bueno, pues como digo, las verduras dejarán de ser consumidas y otras plantas parecidas, ¿verdad? Que han sido creadas en realidad para equilibrar la biosfera, pero no como alimento, ¿no? También desaparecerá el consumo de bebidas que no sean el agua, los zumos naturales de las frutas o los extractos de ciertas algas marinas, ¿no? Eso va a cambiar muchísimo también. Y como consecuencia, pues habrá un cambio en el metabolismo de los seres vivos, ¿no? Que de esta manera iniciarán, pues, una nueva etapa, ¿no? Una nueva época en la que el organismo pues, va a reciclar prácticamente la totalidad de lo que ingieran e irán decreciendo las necesidades de tipo fisiológico, ¿no? Y esto es importante, Luis, porque en realidad estos cuerpos vienen preparados ya con todo. O sea, estos cuerpos son autosuficientes, no deberían expulsar absolutamente nada. De hecho, uno de los barómetros del buen estado físico de alguien, pues está justamente ahí, en lo que expulsan a diario, bien sea sólido, líquido o gaseoso. Estos cuerpos deberían quedárselo todo y se quedan únicamente con la parte que necesitan. Lo que se expulsa es justamente aquello que se ha ingerido de más, ¿no? De manera que en el futuro, pues posiblemente vayan gradualmente desapareciendo los baños, inodoros, tal y como los conocemos hoy en día, ¿no? Habrá grandes cambios en ese sentido, ¿no? Pero, bueno, o sea,
Las necesidades de la nueva alimentación serán distintas, ¿no? Los procesos digestivos más livianos, los aportes energéticos exteriores, pues tendrán un efecto directo sobre el tiempo de descanso de los seres vivos, que también pues, se verá disminuido, ¿no? De forma que no solo será necesario un pequeño reposo a lo largo del día, sino que otros reposos que se hacen pues quedarán posiblemente anulados, ¿no? Y de esa manera, pues claro, nos encontraremos con seres humanos mucho más estilizados, ¿no? Cambiados, ¿no? Uno de los aspectos más curiosos seguramente va a ser la ausencia de piezas dentales, al no tener que triturar nada, que moler nada, que masticar nada, porque estamos hablando de ingestiones muy suaves y de ingestiones a través de la piel, a través de los poros. Así que nos podemos encontrar con una humanidad sin dientes, o sea, muy, muy parecida al aspecto que puede ofrecer un bebé, no habrá dientes, ¿no? Y bueno, pues esta inversión de tendencia, además, que va a coincidir con el abandono de las ciudades, el regreso al campo, ¿no? Pues de alguna manera van a contribuir a una mayor toma de conciencia de las criaturas hacia el cuidado y preservación de la naturaleza y de sus frutos, así como de los animales, que obviamente dejarán de ser exterminados, dejarán de ser consumidos y dejarán de ser esclavizados y serán considerados pues como iguales, ¿no? También otro concepto que tiene que ver con la alimentación del futuro y que experimentará grandes cambios, pues va a ser la agricultura. Es decir, los procesos de siembra y recolección serán ejecutados exclusivamente por máquinas especializadas, sin que medie intervención humana de ningún tipo, ¿no? Y ello conllevará la puesta a punto de una especie de sistema radial de distribución vía canales subterráneos que de forma automática y desde cada una de las áreas productivas dispensará insumos a las áreas de, llamémosles, de inspección y de distribución para posteriormente ser enviadas por el mismo sistema a los núcleos habitacionales. Pero esto es algo que funcionará mientras exista la agricultura. La agricultura desaparecerá también en un momento dado, ¿no? Sobre todo cuando los seres humanos logren ese punto de alimentación automática de todo lo que está disuelto en el aire. Porque el aire es la gran incógnita, ¿no? Y de cara al futuro, pues hay que tener presente también que mucho de lo que necesitamos está disuelto en el aire. Es decir, en el aire no solo hay oxígeno, ozono, ¿no? Monóxido de carbono, sino que hay una serie de partículas en suspensión que son como cuerpos sólidos diminutos, diseminados, dispersos por toda la atmósfera y que van a constituir sin duda pues uno de los grandes secretos de la alimentación del futuro. Porque en el aire tenemos disueltas esporas, microorganismos de todo tipo que son comestibles, ¿no? Ciertos polvos comestibles en el aire se hallan presentes pues, todos los componentes que se pueden utilizar para la síntesis de proteínas y que, como ya se hizo público y notorio, pues hace casi 4 años la Universidad de Helsinki logró sintetizar y en este momento pues se encuentra tratando de abaratar el proceso, ¿no? Y bueno, también tendríamos que considerar que muchas áreas desérticas serán habitables y generarán también insumos para el consumo. Habrá entonces ejércitos de reconstrucción que van a trabajar en la habitabilidad de ciertas áreas desérticas
y van a ser muchos los grupos de seres humanos que serán reubicados en un momento dado, ¿no? También hay que tener presente para ese tiempo, para ese momento, el control integral de tipo meteorológico y la concienciación, que hoy no existe, por el medio ambiente, ¿no? Que unido a una nueva tecnología de tipo biológico provocará un cambio de actitud, yo diría que sin precedentes, y que va a marcar el inicio también de una comunicación fluida con las plantas que hoy no existe. De manera que van a ser las plantas también, a través de esa comunicación, quienes orienten a sus compañeros humanos, entre comillas, qué es lo que pueden obtener de ellas y lo que no pueden obtener. Sin embargo, sí que también será imprescindible proceder a una reeducación sobre ciertos conceptos básicos de lo que es alimentación y que no van a coincidir para nada con lo de ahora. Y llegar a comprender, pues, por ejemplo, que la alimentación no está limitada a la ingestión de alimentos exclusivamente, sino que constituye en sí misma un proceso mucho más complejo, ¿no? En el que ya habría que hablar más claramente sobre la nutrición más que alimentación. Y en este sentido, pues hay que empezar a plantearse o a considerar que la nutrición es sensorial, es decir, que habrá una nutrición visual, una nutrición auditiva, una nutrición táctil y, bueno, pues hay una nutrición olfativa, gustativa. Es decir, habrá frecuencias visuales, por ejemplo, que son nutritivas y que van a hacer a esos seres humanos que vibren de amor. Unas frecuencias de sonidos que provocan el que se sienta, a estas personas se sientan muy bien, o texturas que hagan aflorar, pues, las emociones más intensas, ¿verdad? Lo mismo a nivel de nutrición olfativa o nutrición energética, hasta nutrición espiritual tendremos que hablar. Hay olores, por ejemplo, que provocan sentimientos y actitudes y energías canalizadas por el sol, que entran por el centro del pecho y que sirven, bueno, pues para facilitar el reconocimiento de valores trascendentes en la vida, ¿no? Y en este sentido, yo creo que cabe reflexionar también sobre el efecto que la imaginación ejerce sobre los órganos digestivos. Y yo creo que muchos ya habéis pasado por la experiencia de, pues, de utilizar a nivel sensorial cualquier estímulo, ¿no? O la imaginación, por ejemplo, ¿no? Y observar cómo se puede provocar una digestión simplemente por mirar un alimento o simplemente por escuchar el crepitar sobre una sartén de algo que tiene buen sonido y buen aspecto, y que eso hace que se nos haga la boca agua, ¿no? Como comúnmente se dice, y que en realidad lo que está sucediendo es que estamos teniendo una digestión. Es decir, es perfectamente posible tener una digestión de un alimento sin ingerirlo. Hay muchas personas aquí que dicen que, bueno, que han dejado de comer, pues, el chicharrón de cerdo o no sé qué y tal, porque les hacía mal, y cuando profundizas un poco con ellos te dicen, no, yo me conformo con olerlo. Claro, la pregunta es, pero tú cuando lo hueles, ¿no se te produce algo aquí? ¿No sientes, pues eso, que se te hace la boca agua? Ah, pues sí, pero no. Es preferible que te lo comas, porque lamentablemente estás haciendo una digestión de algo que ni siquiera estás ingiriendo. Lo estás recibiendo por otra vía, ¿no? O sea que hay una mayoría de seres humanos que están experimentando esto y no lo saben, ¿no? Y hay muchos otros también que no están obteniendo la cantidad de nutrientes sensoriales suficientes para mantenerse saludables. Y eso es tan notorio que incluso pueden padecer o llegar a padecer desnutrición, lo cual es debido a una combinación de factores que pueden acontecer en sus vidas. Pero fíjate, Luis, qué interesante, por lo menos empezar a pensar que es que
tenemos que alimentar nuestros sentidos. Lo que veamos nos tiene que alimentar, nos tiene que gustar, tiene que ser especialmente positivo para nosotros. Lo que escuchemos también, lo que probemos también, incluso a nivel del tacto. O sea, todo eso es importantísimo, forma parte de la alimentación, ¿no? Y así, pues, ¿cómo? No, yo quería preguntarte dos cosas. Dime. Así entramos un poquito en más dinámicas. Hay una que es, o sea, de lo que estamos hablando del futuro. ¿Esta preparación del ser humano del futuro es porque va a volver al mundo intraterreno o porque se va a desplazar al cosmos, es decir, hacia otros planetas, porque ya aquí ya no es suficiente, o porque en ese crecimiento personal del ser humano tiene que ir a otros lugares? Por eso sería el no ingerir, vamos a decir, comida normal y alimentarse de prana. No, es simplemente volver al origen. Es decir, vuelvo a insistir que estos cuerpos humanos son autosuficientes, o sea, no necesitan esto, todos los procesos controlados por la esfera inconsciente, que es el verdadero piloto automático de estos cuerpos. Todos los procesos son automáticos. Entonces, bueno, pues ya conocemos hoy lo que sucede con las personas, por ejemplo, que practican la inedia, ¿no? Es decir, que no comen ni beben durante años, o sea, no lo necesitan, ¿no? Ese es el estado natural del ser humano. Entonces, el famoso prana que acuñaron los hinduistas hace mucho tiempo, pues en realidad no se trata de una alimentación del sol en sí, o sea, el sol no alimenta como tal, ¿no? El sol proporciona ciertas energías, pero nada más, o sea, en realidad el prana es la utilización total del cuerpo a través de su sistema de poros. Hay una matriz de poros que no solamente sirven para la respiración, es decir, hoy dentro del mundo científico es conocido que la respiración de un ser humano, al menos en un 15%, entre un 15, 17, 18, se verifica a través de los poros, o sea, no pasa ni siquiera por los pulmones, va directamente al torrente sanguíneo. Pero los poros también sirven para otras cosas, es decir, para, por ejemplo, exhalar líquido refrigerante cuando hay una inversión térmica, y los poros son como bocas también, o sea, entran por ellos nutrientes que están presentes en el aire. Entonces hay que empezar a entender que estos cuerpos en realidad, como autosuficientes, no necesitarían de nada externo artificial, es decir, que ellos captarían o captan del entorno inmediato todo aquello que necesitan para su nutrición. Lo que va a suceder no tiene que ver ni con el espacio, ni con el mundo intraterreno, ni con el prana, ni nada de esto, sino simplemente retomar un poco pues la condición original con la que aparece este tipo de cuerpos, ¿no? Las personas, por ejemplo, que han tenido contacto con seres del espacio, pues nunca los habrán visto comer, ¿no? Las civilizaciones próximas a estas, en evolución, o sea, tal vez un poquito más, lo que en realidad ingieren, pues es una especie de esfera semigelatinosa que contiene todos los nutrientes y todo el agua que se necesita. Toman una esfera diaria del tamaño de una manzana, que es absorbida casi de inmediato, y hay alguna otra que dura más, ¿no? Entonces, nos encontramos en una situación en la que esta alimentación en el futuro, que es, bueno, pues absolutamente física, ¿no? Y en la que sí intervienen los sistemas digestivos de los seres humanos, tiene que estar compensada y equilibrada con la alimentación sensorial en sí. Es decir, los estímulos visuales, auditivos, gustativos, táctiles, todo esto, ¿no? Y esto es lo que va a definir realmente, ¿no? Porque el no hacerlo así, pues significaría
seguir manteniendo este grave problema de salud que conduce a una aceleración de todos los procesos que llevan inexorablemente al envejecimiento celular prematuro, ¿no? En unos cuerpos como este, ¿no? Que perfectamente podrían triplicar el lapsus temporal de sus vidas más densas. Y si os fijáis bien, justamente, bueno, la parte que envejece más del cuerpo es la exterior, es la parte de la piel. O sea, los órganos interiores y los otros componentes no envejecen al mismo ritmo, incluso se podría decir que en muchos casos ni siquiera envejecen, ¿no? De manera que, bueno, ese va a ser un gran salto, ¿no? El plantear otro tipo de alimentación completamente diferente, ¿no? Y es que la estimulación sensorial deficiente pues tiene de hecho, puede tener un efecto muy negativo en el estado de nutrición general, porque los diferentes sentidos no reciben los nutrientes, entre comillas, ¿verdad?, adecuados para el mantenimiento de ese equilibrio químico y orgánico necesario y que provocan entonces desórdenes de tipo físico, que tiene incidencia pues en todo el sistema alimentario de estos cuerpos, ¿no?, que sabemos que involucran a todos los receptores sensoriales por igual. Y además, si a ello se le suma el hecho de que una amplia proporción de la población de más de 65 años padece de algún tipo de pérdida sensorial relacionada con la edad y que afecta, obviamente, ¿no?, a la salud en general, afecta a su autosuficiencia y a calidad de vida, pues bien podemos concluir que todos estos factores físicos, mentales, incluso económicos y hasta sociales y culturales pueden interferir con la alimentación, pueden causar pérdida de peso, provocar desnutrición y deteriorar de forma impresionante el sistema inmunológico, ¿no? Y bueno, todos sabemos, por ejemplo, el sentido del gusto, que es el que más se relaciona con este tema, pues tiene muchos componentes, es decir, podéis sentir el gusto de la comida cuando ciertos productos químicos presentes en los alimentos y en las bebidas entran en contacto con las papilas gustativas. Y estas, como ya sabéis, están dispersas por toda la superficie de la lengua, por la cara interna de las mejillas, el paladar, la primera sección del esófago y otras partes de la boca y de la garganta. Pero los componentes de los alimentos estimulan a estas papilas durante el proceso de masticación y dilución, y los movimientos de la lengua lo que hacen es realzar las sensaciones de sabor. Pero también es posible, y por eso os comentaba antes lo de la imaginación, ¿no?, es posible estimularlas desde el sentido de la vista, o del olfato, o del tacto. Es decir, es perfectamente posible que alguien se imagine o que alguien pues vea o sueñe con algo y está generando digestiones, ¿no? Y todo esto es porque se provocan unas interacciones muy complejas que se producen dentro y además entre las papilas gustativas, que están repletas de terminaciones nerviosas, y así evalúan los gustos o sabores más importantes, ¿no? Por eso insistía antes de que es perfectamente posible producir una digestión solo con imaginar el alimento, con visualizarlo o con verlo, o con ni siquiera verlo, o leerlo, o escucharlo, ¿no? O sea, sin ni siquiera probarlo. Y esto pues os puede dar una idea de la importancia de mantener un equilibrio estable e intersensorial para mantener el cuerpo en un estado óptimo. Así que el sentido del gusto pues va mucho más allá de los 4 sabores básicos que ya sabéis que son el amargo, el dulce, ¿verdad?, el salado y el ácido. Y hay otras calidades del gusto, como pueden ser los sabores metálicos de los componentes ferrosos de los medicamentos, o la tiza, por ejemplo, de las sales de calcio, aparte de ese sabor conocido como umami, ¿no?, sabroso, que se usa para describir el gusto y la sensación del glutamato, ¿no?, que es un aminoácido que se halla en las proteínas y que es algo así como un resaltador del sabor intrínseco de la sustancia, ¿no?
O sea que todo esto va a cambiar muchísimo, ¿no? Hay otro elemento que juega un papel fundamental en el sentido del gusto, que es el sistema trigemino, ¿no? Las terminaciones nerviosas libres que se distribuyen en la boca y en la nariz y que se conectan al cerebro, porque estos nervios detectan a los factores más irritantes y a las sensaciones más refrescantes, por ejemplo, de las bebidas carbonatadas, así como a las estimulaciones de los otros sentidos que provocan, bueno, de hecho, una verdadera digestión de un alimento que ni siquiera ha sido ingerido, ¿no? Respecto al sentido del olfato, igual, o sea, podéis oler cuando los receptores nerviosos de vuestra nariz envían mensajes al cerebro. Y este sentido del olfato pues juega un papel fundamental en la percepción de los alimentos, porque los sentidos bucales y nasales interactúan y se combinan entre sí para que podáis imaginar cómo va a saber un alimento determinado o para aumentar las percepciones sensoriales que vais recibiendo, ¿no? Y los olores también pueden crear respuestas emocionales a los alimentos, ¿no? Esto posiblemente se deba a que las emociones y las sensaciones olfativas se superponen en el cerebro y los olores en particular pues pueden crear respuestas positivas y negativas frente a un determinado alimento. No sois ajenos al hecho de que una respuesta positiva pues puede mejorar el deseo de comer, mientras que una respuesta negativa puede disminuirlo, ¿no? Es decir, que estamos planteando o estamos empezando a considerar que el ser humano del futuro no va a necesitar a nivel basal absolutamente nada en su alimentación y lo que pueda utilizar de afuera pues casi debería ser considerado como un premio, como un complemento, ¿no? Pero no como la base de sustentación de su alimentación. Y sobre todo, pues esto va a significar que esos seres del futuro sean muy diferentes, o sea, en el sentido de envejecimiento que quedará detenido pues alrededor de los 30, 40 años, ¿no? Porque el deterioro de los sentidos, del gusto y del olfato, que es algo normal ahora mismo en el proceso de envejecimiento, pues viene aparejado no solo con el envejecimiento en sí, sino que viene aparejado con la propia evolución. Hay muchos factores, como por ejemplo los contaminantes acústicos y ambientales, que intervienen también en ese envejecimiento y en el propio metabolismo, ¿no? Como resultado, las papilas gustativas y los receptores olfativos no funcionan tan bien como en la juventud, cuando esto empieza a presentarse, ¿no? Y eso origina una disminución en esos sentidos y que al final pues, puede conducir a una disminución del deseo de alimentarse, ¿no? Por eso, en general, los sentidos de la vista, del oído, del olfato y del gusto juegan un papel preponderante hoy en los hábitos alimenticios. Y la pérdida de percepción, en alguna medida, de estos sentidos y la no satisfacción de sus impresiones nutrientes, pues pueden afectar negativamente a la salud, porque provocan una deficiencia y una anemia sensorial que al final conducirán visiblemente a un deterioro general y ciertamente a la acumulación y retención de líquidos, de lípidos y grasas, ¿no? Así que, bueno, las visiones, los sonidos, los sabores, los olores son importantísimos porque otorgan placer y disfrute, ¿verdad?, al proceso de alimentación y pueden mejorar notablemente la longevidad. Y a la vez, pues esto también puede ayudar a mantener un volumen, un peso y un sistema inmunológico también saludables, ¿no? Lo que tiene una implicación pues, notable en la salud en general. Así que el no contar con la nutrición de una visión placentera de lo que nos rodea, de unos sonidos no agresivos que nos proporcionen placer, de unos aromas que nos resulten siempre agradables o de unos sabores que nos plazcan y alimenten y de unos contactos, ¿no? Por ejemplo, en la ropa que usamos, que no nos proporcionen alergias ni roces incómodos,
pues puede reducir enormemente la calidad general de vida y hay que tenerlos muy presentes, ¿no? En general, yo diría que con el transcurso del tiempo y una vez integrados en la nueva vibración, cuando hablo de nueva vibración, asumo que los seres humanos gradualmente en el futuro pues vibrarán con una frecuencia basal mucho más elevada. Y eso tiene una implicación, y es que los sentidos, la capacidad sensorial se verá notablemente amplificada, ¿no? Y entonces cuando llegue ese momento, pues la vista será superior y abarcará un mayor espectro de la luz, tanto hacia el infrarrojo como hacia el ultravioleta, de tal manera que poco a poco pues los ojos de esa humanidad pues van a desarrollar una especie de tapetum lúcido que reflejará la luz adicional a la retina. Y de ese modo, pues muchos comenzarán a poder ver otras realidades que están superpuestas en estas. Y también verán implementado todo el proceso alimentario, ¿no? En ese momento, la densidad y la dimensión que ocupan será ligeramente distinta a esta. Respecto a la audición, lo mismo, porque pronto van a desarrollar un mayor rango de audición, aumentando la percepción clara de sonidos en tonos mucho más altos y también más bajos. Y entonces, bueno, pues podríamos hablar de que se podrá escuchar muy bien, muy fácilmente, 2 octavas más hacia un extremo y hacia el otro. El sentido del olfato igual se verá sensiblemente mejorado al desarrollar pues un órgano sensitivo diferente de tipo vomeronasal que va a enviar compuestos químicos a este órgano. Y en el tacto lo mismo, o sea, muchas más terminales nerviosas, sensitivas, que transmitirán pues impulsos eléctricos relacionados con las impresiones táctiles a la sección somatosensorial de la corteza cerebral, ¿no? Así que, bueno, el gusto igual, van a aparecer pues más genes receptores y con esto pues el acceso a la percepción de nuevos sabores, ¿no? O sea que realmente es muy interesante lo que, lo que viene para la humanidad del futuro, ¿no? O sea, toda esta dependencia de la agricultura, de los productos, quedará pues totalmente anulado. O sea, no... Pero Ángel, me estás hablando de un futuro que yo no veré, un futuro que veré, o sea, ¿a qué te No, refieres? no estará en esta generación, pero en esta generación sí que vamos a ver grandes cambios. Sí que habrá grandes cambios. O sea, no será para verla pues nosotros ahora, ¿no? Pero sí, o sea, digamos, este es el estudio de la inercia que lleva la humanidad. Por ejemplo, el tema de la agricultura, fíjate qué interesante, la Universidad de Columbia en Nueva York, que lleva ya unos años con un presupuesto elevado, encaminado a devolver la programación original de ciertos cereales. Y todo es porque bueno, se entiende que al final los cereales son distintos si nacen espontáneamente solos a si los fotocopias, si los duplicas a través de procesos de agricultura. Entonces pierden, no voy a decir casi todas, pero muchas de sus propiedades originales. Entonces están trabajando y han logrado avances en el trigo y en el maíz. Es decir, la agricultura en realidad nunca se debió de desarrollar aquí. La agricultura significa alterar la tierra, arañar la tierra, modificar la tierra, ¿no? Y si los seres humanos siguiesen las pautas de algunas civilizaciones antiguas, pues no necesitarían nada de eso. Es decir, su cuerpo no tendría nunca el problema de andar buscando cómo sustentarlo, cómo alimentarlo. Simplemente eso sería un proceso automático. Por eso digo que estos cuerpos son autosuficientes y vienen dotados de todo. O sea, ha habido alguien en un momento dado que, al igual que instauró la propiedad privada, pues instauró la alimentación privada y dijo hay que comer esto y lo otro, que esto tiene estas propiedades o tiene estas otras. Es la intuición, una vez más, en el propio cuerpo,
quien va decidiendo lo que te viene bien y lo que no te viene tan bien. Pero hay una esfera en todos los cuerpos, que es la esfera inconsciente, que es la que regula, es tu piloto automático. Es la que hace que te alimentes, salvo que tú lo interrumpas. Por eso digo que en el futuro inmediato, nada que masticar, nada que cortar, nada de eso. Entonces, la configuración morfológica, por ejemplo, del rostro va a cambiar. Por lo pronto, ausencia de dientes y la boca mucho más pequeña al no tener que masticar ni introducir nada por ahí y al no tener que hablar. Las bocas de los seres humanos del futuro serán una cosita ahí de nada, ¿no? Y en fin, o sea, muchos cambios en ese sentido, ¿no? Y el proceso que viene ahora, entonces, ¿cuál sería? Porque, claro, los que todavía veremos algo, entre comillas, tenemos un exceso de comida. ¿Y sí, cómo? el proceso que viene ahora está íntimamente ligado con la esfera social, está íntimamente ligado con el abandono gradual de las ciudades y la vuelta al campo. Entonces, el volver al campo, pues va a significar que cada uno va a intentar ser autosuficiente y ya no va a depender de los supermercados, de ir a la tienda. O sea, luego poco a poco la ciencia, especialmente la ciencia médica, pues va a ir informando, o sea, de que, bueno, pues no te puedes comer a las plantas, no puedes, al igual que te comes a un animal, pues no sé, también te podrías comer teóricamente al vecino, ¿no? Si el vecino pues se muere y te lo venden a buen precio, puedes sacar buenas chuletas de él, ¿no? Y, o sea, todo esto va a cambiar, o sea, es una concepción distinta, ¿no? Es volver a la normalidad. Es decir, al igual que en un momento dado, como comentaba antes, alguien tuvo la feliz idea de empezar a vender algo que ya era tuyo, ¿no? Con la creación de la propiedad privada. Y bueno, cuando alguien piensa en esto, dices, bueno, pero o sea, ¿cómo alguien me puede decir que tiene una finca de 1000 metros cuadrados y esto es de todos? ¿No? Y si damos marcha atrás, ¿será posible llegar al momento en el que algún dios vendió a un ser humano esa parcela y después se fue vendiendo de uno a otro? ¿Quién fue el primer notario que la escrituró y cómo lo hizo? Entonces, a partir de ahí, se ha tergiversado todo, ¿no? Alguien decidió lo que era bueno de comer y lo que no era bueno, independientemente de los regalos que la propia naturaleza hace. Y algo muy importante de la alimentación del futuro que no se puede ni se debe olvidar es que la despensa no está en tierra, sino en el mar. Este es un astro fundamentalmente acuático, marino. O sea, todo qué sé yo, el 75% de la masa atmosférica se genera, depende del mar. Eso es lo que hay que cuidar. Las grandes reservas alimentarias están todas en el mar. O sea, todo está en el mar, todo depende del mar. Entonces, de ahí habrá un tránsito, y en ese tránsito, pues esas primeras unidades que yo llamo gelatinosas, que contengan los nutrientes necesarios, será la primera fase. La segunda fase, cero alimentación tal y como la contemplamos ahora. Yo me estoy acordando que hay investigaciones de gente que están haciendo, ¿no? Que dicen que hace 300, 400 años hubo un reseteo y que la humanidad que había antes, esa humanidad un poquito más alta que nosotros, no se alimentaban de comida, porque dicen que cuando se encontraron los castillos o los palacios, incluso el Palacio de Versalles, dice lo que es la construcción de cocinas o lavabos son de nosotros, o sea, son posteriores, diciendo que esa humanidad no se alimentaban, o sea, no cazaban, no comían como hacemos nosotros. O sea, que se ve que no hace tanto que nosotros no comíamos. Es decir, alguien nos ha manipulado de tal manera que nos ha hecho creer que eso llevamos tiempo de miles de años haciéndolo y se ve que no tanto. Entonces, por lo que yo veo, entonces costará menos el poder volver a no comer porque no hace tanto no comíamos tampoco. O sea, es decir... Sí, no será por convicción. Eso se va a hacer por convicción. O sea, cuando tú tengas un vecino que está bien de salud, le ves bien y te comente que a lo mejor pues come una décima parte de lo que comes tú, pues querrás informarte y querrás probar, ¿no? Y así funciona. De todas maneras, hay muchas comunidades en la esfera, hay comunidades indígenas y demás que apenas comen. O sea, que siguen un poco las pautas que aquellos maestros de la sabiduría antigua, como les llamaron aquí, pues explicaban
como ideales para vivir en este astro en concreto, ¿no? Y hay todavía comunidades que lo hacen, ¿no? O sea, que no hay más que ir a verles y aprender de ellos. Es decir, oye, a ver, cuéntame, porque yo me consumo, yo gasto una fortuna en el supermercado y esto que me dices, pues para mí es como un mensaje celestial, ¿no? Y al final, bueno, pues todo se pega, ¿no? Ya lo decía mi abuela, ¿no? Todo se pega menos la hermosura, ¿no? Y esto es literalmente así. O sea, cuando tú veas a alguien que va por esas lides y que le ves bien o que parece no envejecer, querrás saber qué está haciendo, ¿no? Y todo eso se comparte. Pero eso tiene que ver con el éxodo de las ciudades al campo. Sí, pero tú me lo estás poniendo peor. No sé, va a poner cara de gris, ojos almendras y boca pequeña, y luego vamos a ser tritones, vamos a vivir dentro del océano. No. Lo que quiero decir que lo que hay que cuidar fundamentalmente es el océano. O sea, aquí el granero, el surtidor de recursos es el océano, no la tierra. Y la tierra, pues en realidad, o sea, muchos de los problemas que hay en la superficie tienen que ver con eso. O sea, la tierra ha sido arañada indiscriminadamente, ha sido perforada, ha sido alterada, ¿no? Y entonces, bueno, pues muchos de los conflictos que hay a nivel de superficie vienen por ahí. Uh-huh. Sí, con lo que están haciendo, como cada vez habremos menos gente en la superficie, pues yo supongo que a lo mejor los recursos serán más. Pues sí, esa es otra también. O sea, la Tierra está indudablemente superpoblada, ¿no? Es decir, fíjate dónde andamos ahora mismo. Hace mucho tiempo que se calculó que la población óptima para un planeta de esta volumetría y de estas condiciones se cifraba en 500.000 personas, ¿no? En toda la esfera. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Lo que sucede es que también cada uno de nosotros, cuando pierde el cuerpo, seguramente en un, qué sé yo, en un atisbo de responsabilidad, pues a lo mejor decide no regresar aquí en mucho tiempo, es decir, no volver a renacer aquí. Creo que esto es lo que va a pasar y poco a poco pues la Tierra va a volver a esa situación impecable que tenía allá por el siglo XI, es cuando esto realmente es eh, perfecto, ¿no? A nivel de habitabilidad y de utilización de recursos. Uh-huh. Entonces vamos a tener que darle la razón a los oscuratis con las piedras de Georgia. Sobra mucha gente. Bueno, sí, pero bueno, de todas maneras también, o sea, la población está en este momento ya en un proceso de ralentización. El nivel de crecimiento no es lo mismo que antes, ¿no? Ya no se tienen tantos hijos como antes y bueno, pues se llegará a un punto de inflexión en que comenzará a descender. Pero no sería natural, digo yo, porque yo no creo que haya todavía, desde mi punto de vista, superpoblación, porque otros científicos han demostrado que podemos tener 3 veces más gente de la que hay y poder sostenerla. Sí, sin duda alguna, pero si hablamos de sustentabilidad, es decir, utilización de recursos y distribución de recursos, pues hay una cifra, ¿no?, que está en torno al 500.000. Claro, pero yo lo que venía a referirme, las élites lo que están haciendo pues es esterilizando a la población o en algunos casos crean enfermedades y la gente desaparece. Yo lo que vengo a referir, ¿no sería mucho más fácil con la tecnología oculta, no dicha, Ajá. que la gente las pudieran mandar a otras esferas? Porque si sobra gente en el planeta, ¿no es mejor enviarlos a otras esferas antes que matarlos o esterilizarlos? Bueno, no, matar y esterilizar no pienso que lo vayan a hacer, ¿no? Porque justamente estamos en un momento de consumo y a nadie le interesa. O sea, cuando a mí me hablan de eso, ¿no?, que van a disminuir o a diezmar la población, yo siempre les digo, estáis equivocados, porque lo que quieren es vender más, lo que quieren es más clientela. ¿Cómo van a eliminar a los clientes? No les van a eliminar. Llevarles a otra esfera, todavía no se ha llegado a ese punto, ¿no?, en el sentido de que todavía hay mucho desarrollo del ego aquí. Todavía la gente está muy conectada a los suyos, ¿no?, y a lo que considera suyo. Entonces, eso crearía una diáspora a la fuerza que tampoco es deseable, ¿no? Por eso cuando en otros planos de la luz, cuando se habla de estas cosas, se refiere no solo a los seres humanos bípedos como nosotros, sino también
por ejemplo, hasta hace poco a los cetáceos, ¿no? Y animales del mar que sencillamente no están renaciendo aquí, pero no están renaciendo porque entienden que ya hay muchos y que, bueno, ahora conviene un periodo de transición en el que no se renace, en el que vamos a dejar que de alguna manera se produzca un decrecimiento palpable, ¿no? Y que eso pues favorezca al conjunto de la biosfera, ¿no? Sí, sí, pero si te ves, vamos a decir, lo que se llamarían peces o cetáceos, el ser humano los ha diezmado y lo que hay son medusas para aburrir. O sea, es decir... No, pero es que había muchos, bueno, ahora están volviendo aquí, pero hubo unos años, es decir, hace 2 décadas y atrás, que dejaron de nacer. O sea, esto lo saben bien los biólogos marinos, ¿no? Dejaron de nacer, no se sabía qué pasaba, ahora parece que vuelven un poco y siempre se ha entendido eso, que es un ejercicio de responsabilidad. Hace gracia, nos dice Elena, dice, pero una de las teorías del origen de la humanidad dicen que vinieron hombres pez de Sirio B. Bueno, eso no es una teoría. O sea, hubo un tiempo en que efectivamente esta esfera era totalmente acuática. Y eso es cierto. Es decir, los primeros que vinieron aquí, las primeras colonias, eran totalmente acuáticas. Bien pudiéramos decir que eran una especie de sirenos. Y que vinieron del entorno de Sirio B también es cierto. O sea, no es una teoría, no. Eso realmente sucedió así. O sea, inicialmente todo fue acuático y fue poco después cuando las primeras plantas marítimas empezaron a producir el oxígeno y los gases suficientes que conformaron posteriormente la atmósfera y empezó un proceso de desecación del mar, fue cuando surgieron las masas terrestres y entonces todo lo terrestre es muy posterior, muy posterior. Este astro en un momento dado era totalmente acuático, o sea, no había masas de tierra. Así que realmente eso no es ninguna falacia, ¿no? Así transcurrieron los hechos, ¿sí? Ahí está. Bueno, doctor, como ya estamos, queda un minuto ya para cerrar. ¿Alguna actividad, algo que quieras recomendar a la gente para que te siga? Pues nada, yo creo que más que seguirme a mí, que sigan su interior, que sigan su intuición. Yo siempre estoy a mano, por ahí me podéis buscar como Ángel Luis Fernández, a ver qué encontráis, o vais a las páginas de la Fundación 1 a 1, ¿no? Y que aparecen así, Fundación 1 a 1, ¿no? E incluso tenemos un grupo muy, muy especial en las redes, en Facebook en concreto, donde estamos integrados los que somos, se llama el SIM, S-I-I-M, ¿no? S-I-I-M, que son las siglas de Soñadores Ilusos Inocentes Inmensos, ¿no? Entonces, ese grupo de soñadores ilusos inocentes inmensos, el SIM, pues ahí estamos también desarrollando pues mucha actividad y, bueno, haciéndolo lo mejor que podemos y sabemos, ¿no? Pero en cualquier caso, siempre agradecido por vuestra atención, por vuestra consideración y nada, hasta la próxima. Un abrazo a todos. Muchas gracias, doctor. Deciros que yo... Gracias a ti, Luis, también. A ti, doctor. En julio volveremos con él haciendo un programa, no sé cuándo, pero avisaremos. Y será un programa de tertulia y abierto a preguntas y respuestas, más que a contenido directo, para que ustedes disfruten un poco también de esta época de verano, por lo menos los que estamos aquí en la parte norte del planeta, a disfrutar un poquito. Muchas gracias y salto de vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo y muchas gracias, doctor. Nos vemos. Hasta ahora. Hasta luego.